Hola, buenos días. Bueno, yo soy el secretario de Salud y le voy a informar a la población de forma escueta y concreta la patología que estamos enfrentando. Es una infección viral que se transmite por el mosquito, o sea, cabe recalcar esto, no todos los mosquitos son dengue, solo un determinado mosquito que se llama Aedes aegypti, en donde en su tracto digestivo está infectado con el virus. Y eso se produce por picar primero a una persona infectada con carga viral alta. Eso también, o sea, la persona tiene que tener mucha replicación viral, o sea, tiene que estar en la cresta de la enfermedad para poder infectar el mosquito y el mosquito diseminar la enfermedad. Bueno, no todos estos casos son graves, la minoría es grave. Las formas de presentación de esta patología se dividen en más del 90% de los casos en forma banal, de tratamiento ambulatorio, con una buena hidratación y antitérmicos, no AINES, como nosotros lo decimos, no ibuprofeno, no diclofenac, sino paracetamol, y una muy buena hidratación y controles periódicos a nivel médico ambulatorio. En un porcentaje menor, los casos pueden presentar gravedad, generando lo que se llama el dengue grave, con manifestaciones graves, que son las manifestaciones sanguíneas, por lo general descenso de plaquetas, índices de hemorragia o tocamiento a algún órgano especial, como encefalitis, como muchas virales lo hacen, hepatitis o inflamación hepática y miocarditis. Entonces, quiero volver a aclarar que en el más del 90% de los casos la enfermedad es banal, o sea, es de baja complejidad y no es grave. Pero en un porcentaje menor puede haber situaciones que requieran una atención médica de una complejidad media o superior. De hecho, el índice de mortalidad de esta enfermedad es muy bajo. Bueno, recalcar a la población que ante síntomas como fiebre mayor a 38 grados o mayor a 37,5 diría, o sea, ya fiebre, dolores musculares intensos, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, falta de apetito, manchas rojas o sarpullido que algunas de ellas pueden picar, consultar al médico o al lugar médico. Ya nosotros desde la Secretaría hemos dispuesto una coordinación en centros públicos, los dos centros públicos que tenemos y los centros privados, inclusive laboratorios, o sea, se lanzó un comunicado para que la denuncia esté obligatoria a nivel de la Secretaría de Salud, así nosotros tenemos un registro de la patología diario y vamos a poder tener un informe semanal de los números, de los casos. No quiero ahondar en especificaciones muy técnicas, vuelvo a recalcar por tercera vez que la patología es banal, o sea, es de baja complejidad, salvo en algunos casos. En esos casos, esta vez no lo dije antes y ahora lo recuerdo, los casos graves se dan por varios motivos, o se vieron que se dan por varios motivos. Uno por comorbilidad y por edad, o sea, las personas añosas con comorbilidad, o sea, enfermedades concomitantes, que presenten, por ejemplo, diabetes, hipertensión, cardiopatías, obesidad, como era el caso del COVID, se vio que pueden complicarse. Entonces, los factores de riesgo siguen siendo los mismos que para cualquier infección viral, sea COVID, sea influenza, etc. Y además, los pacientes que ya tuvieron dengue, hay un estudio, se llama estudio DECO, los pacientes que ya tuvieron dengue con algún serotipo, 1, 2, 3 o 4, son 4 serotipos, en los serotipos 2 se lo asocia a que presenten más complicaciones hemorrágicas. No quiere decir que así lo sea, pero se lo asoció a eso. El 1 es más sin complicaciones. Entonces, me perdí.
las personas que ya fueron infectadas por algún serotipo, 1, 2, 3 y 4, y presentan una reinfección luego de muchos años con otro serotipo, según el estudio de ECO, como repetí antes, se lo puede asociar a complicaciones graves. Por ende, la vacunación, si bien no está avalada a nivel nación, a nivel Estado, todavía, o sea, no te prevé el estado de ella, está en forma particular, y en esos casos se aconseja la vacunación sin ninguna duda. Son 2 dosis de vacuna. Bien, bueno, sí. Gracias. Para determinar con exactitud que es dengue, porque ante esos signos, digamos, esos síntomas, puede ser también atribuidos a otro tipo de enfermedades. Perfecto, son comunes. pero ¿Hay algún tipo de análisis específico para sí, determinar que es dengue? hoy estamos ante, como lo dijo el intendente, un brote de dengue a nivel provincial, Sí. y no escapa así la localidad. Entonces, toda fiebre se toma como un posible y eventual dengue. Por eso yo referí antes que vayan a un centro médico más cercano. En el centro médico más cercano le van a pedir el dosaje de laboratorio que corresponde para la detección de dengue. Si pasan más de 3 o 4 días se pide anticuerpo, y si no, bueno, a nivel privado se puede pedir otros reactivos que son más específicos y más rápidos. Además del control de plaquetas y valores sanguíneos que hay que controlar por las dudas que se pide de rutina. Doctor, el intendente dijo que hay más de 50 casos en la ciudad. ¿Es un número bajo, de promedio, moderado, alto? ¿Cómo sería? Si nosotros tomamos de referencia el clima, la enfermedad como está en la provincia, que al principio nosotros estuvimos, como dijo él, el 31 de diciembre muy abocados a esto y a la detección, etcétera, y teníamos prácticamente la mitad de los casos de la provincia. Hoy, el reporte de la provincia por epidemiología hay 3.000 casos y nosotros tenemos 56 en total. O sea, se ve que se afinó el lápiz para la detección en la provincia. No es mucho, hablando de una localidad de casi 30.000 habitantes, no están 56 casos, y se toman algunos más que no se detectan o no se controlan porque no van a los centros médicos. No es mucho, no estamos ante una situación catastrófica ni caótica. Sí, hay alguna área geográfica, demográfica sería, o de manzanas, que están más afectadas, porque ya te digo, se ve que el mosquito está por ahí, los mosquitos, ¿no? Y pican a gente con carga viral alta y van contagiando la manzana. Por eso ahora Karina después le va a explicar cómo se actúa a nivel de donde se detecta un caso, se detecta ya positivo, y cómo se actúa a nivel domiciliario y familiar. Bien. ¿Y no sería conveniente ubicar esos casos como para que haya más prevención, pero no solamente de parte de la municipalidad, sino de la gente que vive en la zona? Sí, no me parece estigmatizar, ya te digo, esto pasó en el COVID, etcétera. No, nosotros lo que nos parece más lógico, la gente se va a dar cuenta sola porque se le realizan los bloqueos, y los bloqueos hay un operativo de bloqueo, entonces se bajan con las mochilas, etcétera. Y lo que tiene diferente el COVID, no necesita aislamiento, la persona no necesita aislamiento, sí algunas recomendaciones, como el uso de repelente cada 3 horas, sí aislarse o quedarse adentro en los periodos de epidemia alta, que es cuando mayor posibilidad de contagio tiene. Doctor, El resto, sí. Esta pregunta tiene una dualidad, si se quiere. Estamos hablando de prevención, es lo que Sí. dijo Estela también. Sabemos que hay obras en construcción, tanques de agua que dejan los albañiles, no lo hacen a propósito, por supuesto, piletas de natación y un montón de cosas. ¿Dónde prolifera, la segunda parte de la pregunta, dónde prolifera el mosquito si el agua clorada o clorificada no permite que ellos se procreen? ¿Y cuáles son las recomendaciones más básicas para esto? Eso lo iba a decir acá la directora de salud, pero bueno, te adelanto de que
En todo lugar que haya humedad, no solamente agua estancada, en todo lugar donde haya humedad va a haber mosquito, o sea, va a haber larvas de mosquito, los huevos eclosionan y salen estos mosquitos, por ende, estamos en una situación climática ultra favorable para esto, con la lluvia, la humedad, etc. La concientización personal de decir no junto ningún recipiente que se puede formar el mosquito en mi casa o alrededor, o en mi cuadra, o en mi vereda, o lo que sea, es esencial para esto, más que la fumigación, te diría. Así que es una cuestión personal. Con respecto a las piletas de natación, mientras estén cloradas o tengan filtro y el agua se recambie, haya movimiento de agua, eso no va a pasar. O sea, no se van a formar ahí, salvo las piletas que no tengan las piletas de símil pero pincho de lona, etcétera. No, esas hay que vaciarla, cada 1 o 2 días hay que vaciarla y volverla a llenar.